Esto justamente lo que se llama es traqueo de objetos, traqueo de partículas. Y aquí, en este caso, hay un fluido, es aire, que circula por este conducto. Después aparece esta especie de distribuidor con varias salidas. Y en esa modelización se liberan una cierta cantidad de objetos, de pelotitas, que representan semillas. Bueno, a las semillas, a esas pelotitas, se les aplica un enfoque de tipo lagrangiano. O sea, el seguimiento, el cálculo de la sumatoria de fuerzas que se les hace a cada una de ellas para conseguir la fuerza total que se le aplica. Y después de ahí obtener una dirección de velocidad, o sea, se integra esa aceleración, se obtiene una velocidad, una dirección de velocidad, y de ahí se integra nuevamente, se integra varias posiciones y se obtiene en varios puntos del tiempo y se obtiene una nueva posición. Entonces, con eso lo que vamos consiguiendo son cada punto en el camino. Estos son varios objetos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada una de estas semillitas se les calculará la posición en el tiempo desde un punto de vista lagrangiano. Y al fluido que las rodea y que en definitiva las arrastra, se obtiene la distribución de velocidades y de presiones de acuerdo a un enfoque euleriano. Por ejemplo, en este caso era para ver para dónde iban las semillas. ¿Por qué? Porque las semillas tienen propiedades parecidas a las reales. Entonces, al tener una inercia, no necesariamente van a ir para el lado que va el aire. Si las semillas fuesen objetos sin inercia, seguirían el mismo recorrido del aire. Podría hacerlo, sí. Pero el hecho de que tengan inercia o no implica que no pueda utilizar un enfoque lagrangiano. Profe, Euleriano es aplicado a la partícula y Lagrangiano es con un sistema de referencia fijo. Al revés, Al revés. lagrangiano es montado sobre la partícula Ok. y euleriano es fijo. Euleriano es, vamos a volver a, lo voy a minimizar esto, euleriano sería montado sobre mi volumen de control. En este caso, en este dibujo, mi volumen de control, ejemplo, sería el interior de todo este caño. Todo lo que está dentro del caño y todas esas derivaciones es un volumen de control. Y mi sistema de referencia está digamos, está vinculado con ese volumen de control. En el enfoque euleriano. En el lagrangiano, no, va junto con la partícula. En el enfoque lagrangiano es como si yo me subo arriba de la partícula y veo pasar las paredes, el resto de las partículas y voy para mi Claro, lado. usa el Lagrangiano para después construir como el campo con respecto al Euleriano que dice cómo se van a comportar, cómo se va a comportar el aire, una cosa así. No sé si me explico. Podría hacerlo para eso. Yo podría, desde el punto de vista lagrangiano, obtener el campo de velocidades. O sea, el campo de velocidades es una concepción euleriana. Es cómo se distribuye las velocidades en cada punto del espacio. Desde el punto de Claro, vista lagrangiano no hay un campo. Hay sería como si, velocidades en el tiempo. Me voy desplazando y voy teniendo velocidades. sí, pero con respecto a una partícula. El otro es Bueno, como más general. el otro es para todas las partículas, lo que Claro. ve es en el espacio qué velocidades tengo en cada instante de tiempo. No es respecto de partículas. A ver, y está buena la pregunta por esto. Voy a hacer una nueva hojita para poder... El punto de vista euleriano es como si yo agarro, supongamos de vuelta, este tubo, donde adentro vienen todas las partículas desplazándose, y pongo una ventanita y miro adentro, pero montado adentro de la ventanita, miro qué pasa en ese tubo. Entonces veo pasar partículas, cada una viene con su velocidad. Entonces yo, por ejemplo, saco una foto determinada en el tiempo y veo que cada punto de ese espacio, puntos del espacio, tendrá velocidades determinadas, distintas velocidades.
Ahora, el lagrangiano no es la ventanita, es montarme arriba de la partícula o de cada una de las partículas y ver cómo varía mi estado a lo largo del tiempo. Cómo varía mi velocidad a lo largo del tiempo. Claro, pero poner en el ejemplo del tubo, ¿no? Que vos tenés esa distribución como parabólica. Mm. Sí, acá dice cualquiera, pero por ejemplo... Ay, perdón. Sí, Bueno. Sí, suponiendo todas las condiciones. Supongamos así, cerca de las paredes. Vos ese Quieto campo de velocidades lo tenés con respecto a un sistema fijo que no es sobre ninguna partícula, sino es ponerle abajo en el tubo, donde sea, ahí abajo. Acá, yo monto el sistema de referencia acá, en este lugar. Claro. Acá Pero ese campo vos lo sacaste haciendo un lagrangiano sobre partículas sobre ese eje a través del tubo. Que te dice que la partícula de abajo se mueve con menos velocidad que la del medio. Sí, no, yo lo que digo es que hay una equivalencia entre hacerlo desde el punto de vista lagrangiano, analizar el campo de flujo desde un punto de vista lagrangiano, o al analizarlo desde un punto de vista euleriano. Ahora, yo esta distribución de velocidades la obtengo, por ejemplo, desde el punto de vista euleriano. No necesito hacer un análisis lagrangiano. Yo lo que digo es que hay una equivalencia. Vos podés plantearlo desde el punto de vista lagrangiano y te tiene que dar lo mismo que desde el punto de vista euleriano. Son iguales los resultados. No, eso lo entiendo, digo, pero el análisis más simplificado es el lagrangiano, ¿no? Por eso aplicamos más simplificado porque es particular de cada objeto desplazable. Claro. El euleriano es en el espacio hace un mapeo del estado de todo el espacio, de todo el dominio. Observa cómo está el campo de velocidades en todo el dominio. Que entiendo que es lo mismo, o sea, te tiene que dar lo mismo, no importa qué enfoque haga, pero es más fácil el lagrangiano para explicar ese campo. O sea, sí, para resolver es más fácil el euleriano. Para resolver, porque el euleriano es, en definitiva, vos, si tenés una distribución de velocidades, tenés una matriz. ¿Se entiende? Si vos lo planteas en forma de matrices, tendrás que para cada posición X, Y y Z, tendrás una velocidad en X, o una componente en X, perdón, una componente en Y y una componente en Z. Entonces, esa matriz, para cada posición me refiero, ¿no? O al revés tenés que verlo, porque vos tendrás, acá tenés una posición, acá tenés otra posición, bueno, tenés una matriz que dependerá de la cantidad de separaciones entre cada una de las posiciones que estás tomando. Esa matriz te dará una matriz llamable matriz velocidad, que en este caso solo tendría velocidad en X. Velocidad en X, por ejemplo. La matriz velocidad en X estará, como decía, vinculada con las posiciones en el espacio y el tiempo. Y a esa matriz, por ejemplo, le podés aplicar las derivadas parciales del tiempo, de las posiciones, etc., y obtendrás la aceleración. Y a su vez podés integrarlo entre dos tiempos determinados y obtener cuáles son las posiciones que ocupan, o digamos, en ese rango de tiempo, cuál será una posición que ocupa un objeto determinado o que circuló a lo largo del tiempo. Pero básicamente, si vos obtenés el campo de velocidades, resolvés el problema de la mecánica de los fluidos. Y la obtención de un campo de velocidad está más vinculado, o está vinculado con un enfoque euleriano y no del lagrangiano. ¿Por qué? Porque es un campo, es una distribución de velocidades referida a un sistema de referencia fijo. Bueno, acá viene la perspectiva euleriana. Como les decía, si ustedes lo que hacen es obtener un campo, de una distribución de un parámetro, por ejemplo, velocidad, presión, temperatura, lo que hacen es justamente resolver el problema desde un enfoque euleriano, que es en general como nosotros resolvemos los problemas. Los problemas en general, o sea, de vuelta, cuando lo que buscamos es obtener un campo, lo que hacemos es resolver el problema desde un punto de vista euleriano. O sea, si quisieras alguna
una parte muy específica, no sé, no sé, la cañería, del flujo que está pasando, aplicarías un lagrangiano? Y si yo quiero hacer un seguimiento, justamente, si yo quiero hacer el seguimiento de alguno de los objetos, de alguna de las partículas, hago un planteo lagrangiano. Digo, pero poner, no sé, tenés un obstáculo dentro de la cañería, no sé, y a vos te interesa en la parte de atrás del obstáculo qué fuerza se genera o qué fuerza le hace. No, siempre estás haciendo un planteo euleriano, porque lo que vos, o a lo que vos te referís cuando decís, tenés un obstáculo, viene una cañería, por ejemplo, y tenés acá alguna cosa que te estorba, digamos. Alguna deposición de material que genera una distorsión del flujo, ¿no? Algo así decís. El Claro, fluido hace una vuelta así. y a Bueno, vos te interesa saber, no sé, el por momento que le hace ejemplo, el flujo a o esa la fuerza, sí, deposición. la fuerza resultante que le hace el flujo o que surge de esa interacción entre el objeto, el obstáculo y el campo de fluidos. Bueno, ahí lo que se hace es, se hace un recorte de ese volumen de control que incluya el objeto y el campo de flujo alrededor. Vamos a dejarlo de otro color. Entonces, ahí voy a tener el objeto y ese, ese recorte, esa porción de volumen de control. Entonces, ¿ahí qué hago? Hago calculo o obtengo el campo de velocidades alrededor del objeto, aplico la derivada respecto al tiempo de ese objeto, es decir, hago una sumatoria de efectos actuantes sobre el objeto o entre el objeto y el campo de flujo y obtendré las resultantes de fuerzas. Pero es en ese sector del campo, del espacio, obtengo esos campos. Es distinto a si yo lo que quiero ver es qué está pasando con no sé, un dispositivo que se va desplazando. Podría ser, bueno, quizás es medio más grande, pero imagínense un aparatito, una especie de robot pequeño que se desplaza investigando qué hay dentro de una cañería, que de hecho existen. Son tipo droncitos que se desplazan dentro de la cañería. Bueno, el análisis de ese objeto lo hago desde un enfoque lagrangiano. ¿Por qué? Porque si yo tuviese que aplicar un enfoque euleriano, tendría que ver en cada punto del espacio el estado de ese objeto, en todo el espacio de mi volumen de control. Y en realidad este objeto ocupa un lugar en un instante de tiempo y después ocupará otro lugar. Desde, en comparación con un flujo, analizar solo un punto es un exceso analizar un punto desde un punto de vista euleriano. Porque vos tenés que analizar todo lo que está ocurriendo, digamos, toda la distribución de velocidades de ese objeto en el dominio, o en la porción de dominio, en tu volumen de control. Y hay un solo lugar ocupado por ese objeto. Es distinto al fluido ocupa un montón de lugares. El continuo, el fluido continuo, o agua, supónganse, ocupa este lugar, este lugar, este lugar, todos los lugares que no ocupa el bichito ese que se está moviendo. Entonces, al fluido aplicar una concepción lagrangiana se complica porque habría que hacer este análisis por un montón, supongamos que no infinitos, pero tomamos una cantidad finita de puntos X espaciados. Bueno, tenemos que aplicar a cada punto del espacio o a cada partícula de ese campo de fluido una concepción lagrangiana. Bueno, un montón de cuentas. Es distinto hacer un análisis euleriano. Digamos, tomo el espacio, en cada punto del espacio veo cómo son las velocidades del flujo en cada uno de esos puntos. ¿Se entiende? Es decir, el enfoque euleriano tiene sentido para un flujo, para analizar un flujo continuo. El enfoque lagrangiano tiene sentido para analizar objetos discretos que se mueven dentro de ese flujo. Porciones. Como esas pelotitas que se movían dentro del caño. ¿Se entiende? El resto.
Se me había cortado, profe, no sé qué preguntó. Se me fue internet un segundo. Ah, qué macana. No, bueno, esto lo que hablé tengo un gato que me está echando. Lo que hablé del objeto que se desplazaba, que convenía analizarlo desde un punto de vista lagrangiano en vez de analizarlo desde un euleriano, y en cambio al fluido que está alrededor, digamos, o por donde se desplaza el objeto, no tiene sentido analizarlo del lagrangiano y sí del euleriano. ¿Eso lo escuchaste? Sí, eso lo escuché. Pero, o sea, No, y lo que pregunté es si tenían dudas o se habían entendido de eso. digo básicamente que si querés estudiar algo que se mueve dentro del fluido, que no es el fluido, por supuesto, te conviene un enfoque lagrangiano, y si es el fluido, en sí te conviene el euleriano. Eso es lo que Claro, entendí yo. tal cual. Es así. Es así. El resto Más allá tiene de que dudas. siempre estén relacionados, o... Sí, en realidad los dos tienen que dar el mismo resultado. Lo que pasa es que, de vuelta, analizar todo un campo de fluidos desde un punto de vista lagrangiano es un engorro, porque hay que seguir a cada punto a cada partícula que compone ese volumen de fluido, ese continuo de fluido en el tiempo y en el espacio. Hay que ir siguiéndola. Eso no tiene sentido. Conviene más poner una ventanita, como dije, que sería el volumen de control, poner una ventanita y ver qué pasa mirando esa ventana, qué pasa en cada punto del espacio con los campos de velocidad, cómo varían esos campos de velocidad en el espacio. O sea, yo voy viendo, mirá, saco una Claro, foto ahora y veo que hay una distribución de velocidades. Saco una foto dentro de 10 minutos y otra distribución de velocidades. Eso es un enfoque euleriano. claro, y vos para resolver eso necesitas condiciones de contorno, ¿puede ser? Necesitas, claro, condiciones de contorno. Y la observación, vamos a ver por acá un poquito más adelante, hay unos ejemplos. Por ejemplo, este ejemplo, que creo que está dentro de los videos que le subimos, que es, y es parecido a lo que veníamos hablando, es tomar un volumen de control, limitar, digamos, ¿esto qué sería? Por ejemplo, esto puede ser un río. Un río, abajo tenemos el fondo del río, el lecho, o de un canal, piensen, donde el fondo es plano. El fondo es plano, no se desplaza, es fijo. Entonces, ya se lo voy a aclarar avisando, podemos asumir que al ser fijo y si aplicamos una condición que se llama de no deslizamiento, donde por efectos viscosos el fluido se adhiere a la pared, al borde, entonces si acá está quieto, el fluido que está inmediatamente arriba de la pared también tendrá velocidad nula. Por el contrario, si esto fuese el techo de un auto que se está desplazando con una velocidad, el fluido que está pegado al techo se va a desplazar a esa misma velocidad. Pegado, digamos, en la capita bien al límite. Bueno, de vuelta, esto es un canal, el lecho es fijo, no se mueve. De ese canal yo tomo una porción, ¿no? No miro todo el canal, no sé, los 2000 kilómetros de canal. Tomo un pedazo que serán, no sé, 5 metros. Y analizo qué pasa entre estas dos fronteras. Entre esto y esto. Y, por ejemplo, mi frontera, y digamos, en la parte superior de mi canal tomo, no sé yo, hasta cierto nivel por arriba del nivel de líquido. ¿No? Arriba del nivel de líquido, este sería la interfase entre el líquido y el aire. Supónganse que es aire. Y esto es agua, o un líquido cualquiera. Entonces, por empezar, ahí tenemos un fenómeno físico que es el movimiento de un fluido dentro de un canal. Está, perfecto. Lo encasillamos dentro de nuestro volumen de control. Ahora, yo quiero obtener una ley de comportamiento de ese campo de fluidos. O sea, quiero obtener algo que me diga, por ejemplo, cómo son, para ese instante de tiempo determinado, las velocidades en cada punto. Las velocidades del fluido, ¿no? ¿Qué harían ustedes?
o mi pregunta, va un poco más atrás, ¿de qué disponen ustedes aparte de esto? ¿Perdón? ¿Qué tendría que usar para eso un enfoque euleriano? Un enfoque euleriano, claro. Lo que vinimos hablando. Ahí, como tenemos todo un campo de velocidad dentro de un volumen de control, hacer un enfoque lagrangiano ya nos complicaría. Entonces, enfoque euleriano. Bien. ¿Qué disponen ustedes como herramienta para poder encarar este tipo de cosas? Y las propiedades del líquido, seguro. Propiedades, sí. Por ejemplo, Temperatura, densidad. la temperatura sería un parámetro. La propiedad sería, por ejemplo, la densidad, la viscosidad. Bueno, me quedó medio feo la viscosidad, por ejemplo. Tensión superficial. Bien. ¿Y qué otra cosa más? ¿Hay alguna ley que conozcan? ¿O algunas leyes que conozcan que les permite tener una idea de cómo se va a comportar el fluido? Aparte de esos parámetros como tensión, perdón, de propiedades, digamos. Tensión superficial, densidad. ¿Qué es lo primero que tienen que aplicar cuando tienen un fluido en movimiento? ¿Que va a ser un fluido newtoniano? Fluido newtoniano, bueno, por ejemplo. Eso tendría que ver con las propiedades. Un balance de masa. Balance de masa. ¿Y qué otra cosa más? Balance de momento. Y el momento lineal. Bueno, me quedó un momento espantoso esto. Momento y momento lineal. En este caso va a ser lineal. Si fuese, por ejemplo, un objeto rotando, tendría que ser angular. Y adicionalmente, balance de energía. No sabemos. Bien. O sea, ustedes lo que tienen que tener siempre a mano es los balances que se lo van a aplicar a cualquier fluido, cualquier flujo en movimiento, cualquier flujo fluyendo. Fluido fluyendo. Esa es la herramienta general que, aguárdenme, voy a ir para atrás. Si se fijan, son estas ecuaciones. Bueno, después la podemos desglosar y como es bueno, en caso newtoniano, ahí dijimos. Después la podemos desglosar y definir según, o ubicar según los ejes coordenados, las componentes de los ejes coordenados. Pero bueno, son básicamente esas tres conjuntos de ecuaciones: continuidad, momento y energía. Bien, que a priori es imposible de resolver, porque no sé si ustedes recuerdan, pero esto en general suele tener más incógnitas que ecuaciones. Es una de las particularidades de la mecánica de los fluidos. ¿Qué hacen en ese caso? ¿O qué hacían ustedes en análisis matemático? O no sé cómo se llamarán ahora las materias. Cuando tienen algún problema con cierta complejidad para resolver. Y empezar a simplificar, a ver. Empezar a simplificar. Bien. ¿Qué modelo se adapta mejor? No sé. Decir que la masa que entra es la misma masa que sale. Bien, por empezar. El modelo es básicamente las ecuaciones de masa, momento y energía. Ahora bien, empezamos a hacer las primeras consideraciones. Por ejemplo, si estamos hablando de un flujo, digamos, si este canal, si lo miramos en profundidad, tiene un ancho importante, es decir, el ancho es tal que ustedes, si se fijan en la distribución de velocidades transversal, ven que no cambia mucho. Es decir, la velocidad, digamos, en un punto determinado, por acá, en un nivel determinado, por acá, no varía mucho respecto de si me muevo en el eje Z. Es decir, hay poca gradiente de la velocidad, por ejemplo, o de la presión respecto del tercer eje coordenado. Entonces, en ese caso, podríamos estimar que un flujo bidimensional. Flujo bidimensional. ¿Por qué? Porque en todo caso acá sí puede haber una variación respecto del eje Y y respecto del eje X. O sea, todavía no lo tenemos claro, pero a priori ya les podríamos decir que esto es básicamente bidimensional. Bidimensional. Es decir,
no le dan bolilla al eje Z, al tercer eje, si es el eje Z, si es el eje Y, bueno, solamente toman en cuenta dos ejes, el X y el Y. Ya simplificamos un montón el problema. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones tan lindas, acuérdense que después cuando lo llevan a los sistemas coordenados, la van a tener que dividir en 3, a cada una de ellas. Por esto tienen 3, por esto tienen 3, y por esto tienen 3. O sea, ¿cuántas tienen en total? 9. Bueno, si trabaja con un sistema bidimensional, ya de entrada, 2, 2, 2. Tienen mucho menos ecuaciones. ¿Se entiende? Adicionalmente, podríamos pensar que esto está trabajando en un estado, digamos, donde no hay transferencia de energía, donde la temperatura es constante, con lo cual podríamos despreciar la ecuación de energía. O sea, podemos no necesariamente tenerla en cuenta. Puede ser algo de poca importancia, la transferencia energética o el cambio, por ejemplo, de temperatura de la masa, de toda la masa fluida. Entonces, acá ya se estarían evitando de otra ecuación. Tendrían dos conjuntos de ecuaciones, cada una con dos componentes. ¿Me siguen? Y ahí ya podrías resolver. ¿Cómo? Dos ecuaciones con dos incógnitas. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Sí, no, dos incógnitas no necesariamente. ¿Por qué? Porque esto no es tan directo. Tendrán el gradiente de presiones, que será dependiente de las posiciones, y también será dependiente de cómo afecta la distribución de velocidades. No es tan directo. En realidad acá todavía no lo pueden resolver. Así como está, es muy difícil de resolver, o imposible de resolver. Pero, profe, acá lo que estamos queriendo hacer es el campo de velocidades dentro de este flujo de control. Claro, ¿no? Y era dentro de este volumen de control. Y era lo que vos, creo que era vos el que lo planteó en algún momento. ¿Qué queremos hacer? Queremos obtener una distribución de velocidades. Queremos llegar a una ecuación que me defina cómo son las velocidades en cada punto. Y de ahí poder integrar y obtener posiciones, o derivar y obtener aceleraciones, en definitiva fuerzas. ¿Se entiende? O sea, queremos en definitiva obtener una función que me defina cuál es el comportamiento del fluido dentro de este entorno. De variables X, Y y tiempo. X, Y y tiempo. Bien, buen planteo. Podríamos hacer otra simplificación. Por ejemplo, si esto, bueno, ahí tiene esa forma de ola, pero si esto, yo lo tomo, considero que las no varían a lo largo del tiempo, digamos que no varían las condiciones de contorno, no varía nada, y más o menos siempre tiene el mismo comportamiento, ¿en qué situación estaría? Estacionario, en un régimen estacionario. Estacionario, o sea, todo lo que sean derivadas de, por ejemplo, la velocidad respecto del tiempo, no se tiene en cuenta, nulo. O sea, no hay una aceleración, a ver, no sé si eso lo vieron, pero se lo digo. La derivada de la velocidad respecto al tiempo se la conoce como la aceleración local. ¿Por qué? Olvídate de la forma de la ola. Si yo me paro en un punto determinado, acá, ¿no? Y miro ese punto, ¿no? Punto, no te hablo del objeto material partícula. Y miro ese punto. Lo miro ahora, veo que tiene una velocidad. Lo miro dentro de 5 minutos y veo que tiene otra velocidad con otra dirección. ¿Qué pasó ahí? Hubo una variación temporal de la velocidad. Claro, ya no es estacionario. En ese punto. Claro, en ese punto. Al variar en ese punto, digamos, al tomar un punto determinado y ver cómo varía la velocidad, o verificar que varía la velocidad, quiere decir que localmente esa velocidad local en un punto, esa velocidad varía. Entonces, ahí la aceleración local no es nula. La variación de la velocidad local en puntos determinados no es nula. Ahora, si no hay ningún cambio de la distribución de velocidades en el tiempo, yo lo que voy a ver es que en un punto determinado, acá, cambio de lugar, ¿no? La velocidad ahora es este valor, dentro de 10 minutos voy, mido y es el mismo valor, y así por el tiempo que lo considere. Entonces, en ese caso, localmente la velocidad
no varía. No hay Entonces aceleración. la función del campo de velocidades solo va a depender de X y Y. Va a depender de X y Y, está perfecto. Sacamos el tiempo. Por ejemplo, si no tenemos en cuenta el tiempo, Bueno, claro, dependerá de X y Y. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos tener, bueno, acá tiene esta formita loca, pero, a ver, aguárdame un segundo, voy a hacer un dibujito, voy a borrar un poco esto. Supónganse un conducto que viene con esta forma y después se ensancha, ¿no? O sea, ustedes vienen con en esta dirección, toman un punto determinado antes del ensanchamiento y ven que para un nivel determinado, para un, no sé, supongan, esto es Y y esto es X. Para el mismo Y, toman en un punto, miden y les da una velocidad, V1. Ahora, miden aguas abajo, en donde se ensanchó, y ven que la velocidad es un poquito menor. Es menor, ¿no? Amplía la sección de paso, se reduce la velocidad, V2. En ese caso, la velocidad varió en el espacio. A pesar de que, por ejemplo, si estamos en un régimen estacionario, yo voy y me paro sobre el punto V1 y mido la velocidad ahora y la mido dentro de 10 minutos y voy a ver la misma velocidad. Y lo mismo lo hago en el punto V2 y mido ahí, ahora mido un valor igual a V2. Dentro de 10 minutos mido y tiene el mismo valor. Entonces, localmente las velocidades no varían, pero espacialmente sí varían. Ahí lo que tengo es una variación de la velocidad respecto, por ejemplo, de X. De una dirección determinada, en este caso el eje X. ¿Se entiende? Es como que vamos a encontrar una función vectorial que nos va a dar la velocidad en cada punto dependiendo de X o Y. Claro, claro. Dependiendo de cada una de las direcciones que tomemos. Eso lo que nos va a definir, en definitiva, es el campo de velocidades. ¿Campo de velocidad qué es? ¿Cuáles son las velocidades del campo del fluido en cada punto del espacio? Esa aceleración que varía con el... Perdón, sí, esa velocidad que varía con la posición, se llama aceleración convectiva. Entonces nosotros vamos a hablar en general de aceleraciones locales y aceleraciones convectivas. Convectiva vinculada con la posición, con el desplazamiento de un punto a otro. Entonces, tenemos las ecuaciones de las cuales partimos, balance masa, balance momento, descartamos energía. De esas ecuaciones tomamos, en vez de 3 componentes, en este caso 2 componentes, X, Y, en ambas, y a su vez tuvimos la primera aproximación, que es decir, bueno, esto es estable en el tiempo, entonces no tengo en cuenta el tiempo en el análisis. Ahora, yo lo que no entiendo, profe, es que si vos después vas a querer derivar con respecto al tiempo para sacar la aceleración. Sí. Okay. ¿Por qué? Y con las aceleraciones pueden ser de dos tipos. Esto es una aceleración convectiva, la aceleración X, llamale, y existirá otra aceleración que es una aceleración temporal. Aceleración que tiene que ver con la variación temporal de la velocidad. Si volvés al sistema de ecuaciones, aquí, borramos, fíjate, yo no voy a entrar en detalle de los cálculos, pero bueno, vos tenés una aceleración, esto es una aceleración local, varía la velocidad en el tiempo, o sea, vos decís que sobre el objeto, las fuerzas que se aplican sobre el objeto, sobre el punto determinado del espacio, son la densidad del material, en este caso el líquido, por la variación de la velocidad en el tiempo. ¿Y eso a qué equivale? A las fuerzas de volumen que se aplican sobre el objeto, el diferencial de volumen de un poquito de fluido tendrá un determinado peso aplicado sobre sí,
Si tuviese, no sé, un campo magnético, también habría que tener en cuenta la fuerza de volumen del campo magnético. El gradiente de presiones, es decir, la presión de este lado, la presión de este otro lado, o perdón, al revés, del otro lado, o sea, cómo varía la presión alrededor de la frontera de ese objeto diferencial. Y esto, que no es ni más ni menos que las derivadas parciales de la velocidad respecto de cada una de las posiciones, X, Y, Z. Estos son fuerzas, son aceleraciones, quiero decir. ¿Se acuerdan? ¿Y esto qué era? ¿Esto le ven un aspecto conocido? ¿Se acuerdan del tau? La fuerza viscosa, digamos. Claro, la ley de Newton, el tau a que era igual a menos mu, o sea, la viscosidad por la variación de la velocidad respecto de alguna dirección determinada. Por ejemplo, I. Es decir, si ustedes tienen un gradiente de velocidades, implica que tienen una aceleración, implica que tienen una variación de velocidad. O dicho de otra manera, una variación de velocidad implica una aceleración. Esa variación de velocidad puede ser en un lugar fijo, puntual, determinado, a lo largo del tiempo. O sea, en ese punto ustedes ven que cambia la velocidad de un instante a otro, o puede ser una variación a lo largo de un camino. Claro, porque en definitiva sería como lo mismo que te varía la posición o el tiempo, porque una partícula no puede estar en la misma posición en un mismo tiempo. Tuvo que haber, o sea, si se mueve de la posición es porque evidentemente pasó algo en el tiempo. Claro. Por eso, el enfoque, como estamos viendo ahora, euleriano, lo que hace es mirar lugares físicos y ve qué velocidad tiene, qué velocidad se registra en ese lugar, qué velocidad tiene el campo de fluido en ese lugar en un instante determinado. No ve qué está pasando, o sea, no se pone a ver qué pasa con cada partícula, cómo se va moviendo y cómo va variando su velocidad. Ve qué está pasando en el tiempo y en el espacio en cada punto. Entonces, en esos puntos, ¿qué va a ver el enfoque euleriano? ¿Qué van a ver ustedes con el enfoque euleriano? Van a ver que en ese punto la velocidad puede variar temporalmente, y eso va a estar debido a ¿qué? A que en ese punto, en ese pequeño volumen chiquitito diferencial, puede haber un efecto de fuerza de volumen, masa por gravedad, un efecto de gradiente de presiones y un efecto de gradiente de velocidad, un efecto de variación de velocidad por efectos, por ejemplo, viscosos. Profe, te hago una pregunta. Esa primera parte de la ecuación de momento, derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿es cero en este caso? En este caso, claro, si nosotros consideramos que el flujo es estacionario, esto sería cero. Esto, chau, se les va. Y la parte que como que tiene en cuenta esa diferencia de velocidades con respecto a las posiciones, es la parte viscosa. La parte... Claro, esta parte, digamos, el gradiente de velocidad estará vinculado con esto. Claro. Con el Laplaciano segundo de B. Los dejo para que la vean, que recuerden bien ustedes cómo es la ecuación. Pero sí, son las distintas derivadas parciales de la velocidad respecto de cada una de las posiciones, de cada una de las direcciones. Es decir, son las aceleraciones convectivas. Entonces eso es importante. El hecho de que el flujo sea permanente, que el régimen sea permanente, no implica que no haya fuerzas. Las fuerzas van a aparecer por la existencia de gradientes de velocidades respecto de alguna de las direcciones. O sea, si hay gradiente, en el caso de, que lo vamos a ver con más detenimiento en temas posteriores, pero ya se empieza a ver, hay un ejemplo de esto, el caso de una placa plana, como puede ser el caso del río, donde en la placa fija el espacio y arriba, sobre ella, circula un fluido. Entonces, sobre la placa, por este efecto de no deslizamiento, ustedes tienen que la velocidad ahí bien pegado a la placa es nula.
si trazan una distribución de velocidades en una posición X determinada, lo que van a ver es que ahí pegado la velocidad es nula. Un poquito más arriba tendrá una velocidad determinada. Un poco más arriba tendrá otra velocidad. O sea, y así sucesivamente, por ejemplo. Entonces, ¿qué ven? Que entre la superficie, por ejemplo, de la frontera y a cierto nivel, ustedes van a tener un gradiente de velocidades, van a tener un delta de velocidad respecto de, por ejemplo, el eje Y. Un delta Y, que sería esto, delta Y. Es decir, tendrán este delta de velocidad, este delta B, respecto de un delta Y determinado. Es decir, eso siempre y cuando estén tomando un rango de distancia, cómo varía respecto de una distancia la velocidad. Bueno, esa diferencia, esa variación de velocidad respecto de esa dirección, ¿qué les va a dar? Les va a dar una aceleración. O sea, si ustedes quieren medir, eso en definitiva es el esfuerzo de corte. Si ustedes ponen, digamos, un objeto por acá, y quieren ver a qué fuerza está sometido, van a ver que va a recibir una cizalla de un lado y una cizalla del otro, un esfuerzo cortante de un lado y un esfuerzo cortante del otro. ¿Por qué? Justamente por el efecto del gradiente de velocidades. ¿Me siguen? Claro, y puede ser que en este caso sea una función lineal, profe. ¿Qué cosa sería una función lineal? La variación de la velocidad con respecto al eje Y. Bueno, claro, ahí depende del fenómeno que estemos analizando. Podrías vos, por ejemplo, en este caso, asumir que la variación de las velocidades, la variación de las velocidades respecto, por ejemplo, de la dirección Y, tiene una distribución lineal. Podés asumirlo, podés verificarlo como va y medí por ejemplo, con un tubo de pitot, medí un punto, otro punto, otro punto, otro punto, a cierta distancia, de hecho es algo experimental eso, y ves cómo son las velocidades. Y trazás justamente esta distribución. Y de ahí obtenés la función que describe la variación de la velocidad respecto de la dirección determinada. ¿Se entiende? Esa función ya te va a definir, bueno, justamente cómo se comporta el campo de flujo. ¿Se entendió lo que te expliqué? Sí, yo lo que no estoy viendo, sí veo la variación en Y, pero en X, ¿qué sería? ¿Sería lo mismo? O sea, suponiendo que tomás, en vez de tomar una vertical, tomás una horizontal. Bueno, claro, depende de la condición de flujo. Ahora, vamos a analizar un poco más en detalle. Recién vimos que respecto del eje Y, por ejemplo, varía. ¿Por qué? Bueno, porque empezamos a hacer algo que no explicitamos, y es a empezar a aplicar las condiciones de contorno. Lo que hicimos primero fue ubicar nuestro análisis en la situación. Dijimos que es un análisis bidimensional, bueno, descartamos una dirección de análisis que no es dependiente del tiempo, porque es estable en el tiempo, bueno, descartamos la variación temporal, y ahora empezamos a aplicar las condiciones de contorno del problema. ¿Está? Lo primero que hicimos, que fue algo que planteé yo, sin decirlo directamente, es justamente asumir que si el fondo es fijo, es quieto, y estamos hablando de un fluido viscoso. ¿Qué quiere decir eso, viscoso? Bueno, que ante la existencia de un objeto o de una superficie que se desplaza a una velocidad diferente a la del campo de flujo, va a existir una adherencia entre las partículas de fluido y esa superficie.
y la superficie que rodea el objeto o a la frontera. O sea, que las partículas de fluido que estén bien, la película que esté bien pegada a esa frontera va a adquirir esa velocidad. ¿Qué velocidad? Bueno, en este caso nula. Las partículas van a estar quietitas. Ahora, el resto del campo de flujo se sigue desplazando. Entonces, se sigue desplazando y ahí aparece otra condición de frontera. Por ejemplo, yo puedo asumir que en este borde, en toda esta superficie, el aire también se mueve a la velocidad del gas, del líquido, y se mueven a una velocidad determinada medible, qué sé yo. Supónganse que ahí ponen un barquito de papel y lo filman con una cámara y de ahí sacan, en función del desplazamiento, sacan o sea, aplican una perspectiva lagrangiana a un barquito de papel y sacan cuál es la velocidad de desplazamiento de la superficie del líquido. Entonces, ¿ahí qué tienen? Tienen una velocidad en la parte superior y una velocidad en la parte inferior nula. ¿Está? Dos condiciones de frontera. ¿Qué le falta? Bueno, ver cómo es la distribución de velocidad de adentro. ¿Me siguen hasta ahí? Pero, ¿y eso queda en vos, suponer que es lineal? ¿O también depende del líquido? Bueno, dependerá de las condiciones Yo entiendo que puede variar la pendiente de esa lineal según la viscosidad del líquido, ponele. Sí. No, pero, no sé, hay alguno que se comporta en vez de lineal que sea cuadrático, que sea una parábola, no que vuelva a cero, sino media parábola. En realidad eso lo vas a descubrir en la medida de que vos resuelvas este sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Otra cosa más, y eso lo... Si por ejemplo, aguardame un segundito, si por ejemplo consideramos que no existe variación de la presión a lo largo del eje X, que solo varía a lo largo del eje Y, y eso es algo totalmente asumible. ¿Por qué? Porque vos podrías tranquilamente suponer que esto es una porción de un canal y la presión que vos observás acá y la que observás acá solamente va a depender de la carga de líquido que tenés sobre sí, que tiene el fluido sobre sí. ¿Me seguís? Sí, por supuesto. La columna de agua que tiene arriba. Claro. Que tiene la misma columna de agua y tiene la misma presión. Al no estar confinado esto, si estuviese confinado, si estuviese rodeado por dos fronteras fijas, podría ocurrir o podríamos asumir que la presión aguas arriba no es exactamente igual a la de aguas abajo. Pero al estar, ¿por qué? Porque, digamos, al estar confinado, en realidad, bueno, después lo vamos a ver, pero el efecto de viscosidad hace que el parámetro donde uno detecta qué está pasando es en la disminución de la presión. Pero al no estar confinado, en realidad esto, ¿cómo va a modificarse? Y va a modificarse modificando el nivel de líquido que tiene sobre sí. O sea, la presión va a ser siempre la misma a un nivel determinado. Bueno, vamos de vuelta al análisis. Esas serían las condiciones de frontera. Perfecto. ¿Qué pasa con la velocidad? Bueno, suponete que este nivel es siempre el mismo. En realidad esto es una cosa paralelo al fondo, ¿no? Entonces a un z perdón, a un x a un z determinado, a un nivel determinado, siempre tengo la misma presión. Si siempre tengo la misma presión, y va a tener que tener la misma velocidad también. Va a tener que tener. ¿Por qué? A ver cómo se relaciona esto. Y va a poner cero en el gradiente de presión. Si vos analizas esto, tenés que para un nivel determinado podés asumir que acá y acá, al mismo z, el efecto de la fuerza de gravedad es despreciable, es nula. ¿No? Comparamos dos puntos. ¿Se entiende? Sí. Entonces me va a quedar que el gradiente de presiones va a ser igual a mu por Laplaciano segunda de B, del vector velocidad. Entonces, si
El nivel de líquido fijo, o sea, si la presión no varía en ese nivel, esto es nulo. En ese balance esto es nulo. Entonces lo que va a quedar es una distribución o una variación de la velocidad respecto de la dirección, por ejemplo, en X. Y si esa variación es nula... Claro, en X. En X, sí, sí. El gradiente de la presión en X. Sí, sí. Sí, en X. Si esa variación es nula, ¿qué quiere decir? Que la velocidad acá, en este punto, es la misma que tengo un poco más abajo. O sea, no varía la velocidad en X. Solamente varía la velocidad en Y. O sea, si vos dibujás una vertical cada 5 centímetros, si tuviese 5 metros, bueno, la función es siempre la misma. Sí, siempre la misma, siempre el mismo perfil. O sea, siempre la misma velocidad voy a tener. Siempre la misma velocidad. Al mismo nivel voy a tener siempre la misma velocidad. En todo caso, queda por definir cuál es la función de variación de esa velocidad. Pero sí ya sabés que a mismos niveles tenés la misma velocidad. ¿Por qué? Porque vos sabés que abajo, digamos, en la frontera inferior, la velocidad es nula. Te mueve agua abajo, agua arriba, y siempre la misma velocidad, nula. Arriba, en la frontera superior, siempre tenés la misma velocidad, la máxima, por ejemplo. Y en el medio, en cada nivel que vos definas, tenés, si vos te desplazas a aguas arriba, o sea, en dirección de la corriente o en contra de la corriente, a ese nivel, siempre tenés la misma velocidad, siempre la misma componente de velocidad. Es decir, no varía respecto de X, del eje Profe, X. te hago una pregunta. ¿Este análisis es lo mismo que el análisis de un fluido en una cañería, pero hasta la mitad? Sí. Sería similar al análisis, vos decís, a un fluido, En una flujo cañería que es no la lleno, distribución de digamos. velocidades en una cuadrática. Sí. O sea, bueno, o sea, asemeja a una cuadrática, entonces sería como la mitad, hasta el punto Claro. medio, donde la velocidad es máxima. Sí, vos decís, a ver si está acá el ejemplo. O sea, el profe era que tenía... Así, esto. Eso mismo, la mitad de eso representaría, por supuesto, Sí. no en vertical, de una. Bueno, pero esto yo quiero que ustedes lo elaboren a estos dos ejemplos. Tanto este de la cañería, como es el análisis con bueno, en este caso es un flujo vertical, pero se haría lo mismo si hace un análisis horizontal en el eje X. ¿Cómo es la distribución de velocidades en una cañería? Donde a alma llena, que se llama, donde el fluido ocupa todo el volumen interno, y cómo es el caso, acá serían dos, más parecido al ejemplo que estamos viendo del canal, serían dos casos. Uno es con una placa en el fondo fija, o sea, el fondo fijo, y se desplaza la parte superior. En vez de tener aire arriba, lo que tienen es una placa que se desplaza. Que se desplaza la placa y no hay gradiente de presión, o sea, a este nivel la presión es igual que acá, que al mismo nivel, siempre la misma, en X no varía la presión, o otro caso donde sí hay gradiente de presiones. Eso quiero que lo vean ustedes y que después me quemen la cabeza preguntas. No se lo quiero adelantar. Profe. Pero, perdóname, ahora te respondo la pregunta. Pero, ¿entienden cómo se enfoca el problema? Eso es lo que más me importa. ¿Cómo encarar el problema? Después puede haber errores en el enfoque, algún error de distinto tipo, pero ¿cómo lo encaran? ¿Lo entienden? Y yo cada vez lo entiendo un poquito mejor. Seguro que debe Sí, haber... se entiende, va, yo también. El análisis verdadero debe ser... Sí, se entiende. Lo que pasa es que por ahí se puede llegar a complicar al momento de hacer hipótesis y hacer simplificaciones. Bueno, pero ahí está el tema. Digamos, ustedes parten de un problema general, aplican hipótesis. En este caso, por ejemplo, así rápido mirándolo, ¿qué hipótesis aplicarían? Supongamos en el caso de que se mueve la placa de arriba, ¿qué serían? ¿Qué y la hipótesis? velocidad de abajo es... ¿Cómo, perdón?
el flujo estacionario. Bueno, por ejemplo, el flujo estacionario es una buena hipótesis inicial, que la variación respecto al tiempo de cualquiera de los parámetros es nulo. Flujo Esa es una primera hipótesis. Flujo bidimensional, o sea, solamente... Sí, la velocidad del fondo es 0 y la velocidad de la parte de arriba del flujo es la velocidad de la placa. Bien, está buena la observación. En realidad eso es una condición de contorno. Las hipótesis las aplicamos haciendo simplificaciones del modelo y después viene el planteo de las condiciones de contorno. Lo que vos decís, y está perfecto, es, bueno, está bien, de este modelo que en principio va a ser bidimensional, que no voy a tener en cuenta la variación temporal porque no varía nada en el tiempo, está más o menos siempre igual, a esto lo que voy a tener en cuenta es que, como decís vos, la velocidad del fluido en el fondo va a coincidir con el de la placa. Es decir, con el fluido pegado a la placa inferior va a coincidir, van a coincidir las velocidades. Y como la placa inferior está quieta, la velocidad del fluido ahí abajo es nula. Es esto. ¿Dónde está la velocidad? Suponete que esta sea velocidad. Esto es velocidad. Abajo de todo, velocidad nula. La de arriba, otra condición de contorno, se mueve a una velocidad determinada, no sé, U grande. Bueno, el fluido que está pegado a esa superficie se va a mover a la misma velocidad. En el medio, Dios sabe qué habrá. Yo lo que sí sé es que en el borde superior, velocidad máxima. En el borde inferior, velocidad nula. Listo. Más no sé si velocidad máxima. Una velocidad, cualquiera, ya la conozco. Abajo de todo, velocidad nula. ¿Por qué digo no sé si velocidad máxima? Bueno, porque dependerá de la ecuación, esta ecuación que me resulte de este análisis, cuál es la distribución de velocidades. ¿Cuál va a ser el comportamiento de las velocidades a lo largo de la, por ejemplo, de la dirección X o Y? ¿Se entendió? Sí, profe. Como que te queda. Claro. Vas a llegar a una o sea, a una función, a una función que define el campo en función de justamente primero las hipótesis y luego las condiciones de contorno. Profe, con respecto a las condiciones de contorno, en el ejemplo que estábamos viendo antes, yo había visto un ejemplo, un ejercicio. Puede ser que tomes que en la interfase entre el líquido y el aire, que el tau, digamos, es 0, como que es despreciable el corte que le hace el aire, y tomaba claro que la derivada de la velocidad era 0. Creo que tomaba, puede ser eso, algo así, digamos. Tal cual. O sea, está bien la observación. Lo que dice es, este problema quizás es un poquito más complejo, pero interesante. Asumimos que la fricción que surge del contacto del agua y el aire es casi despreciable. ¿Por qué? Porque la viscosidad que tiene el aire en comparación con el agua es muy baja. Con lo cual, el rozamiento o el freno que le pueda producir el aire al líquido es casi despreciable. Entonces, está bien lo que decís. Bueno, si el fluido en esta altura tiene una velocidad determinada, en realidad lo que voy a tener seguro no es tanto la velocidad, sino que el tau de corte, el tau en la parte superior, es igual a 0. Porque en el de la placa sí, digamos, teniendo la velocidad de la placa, podés asegurar que la velocidad de esa capa de fluido sí la conocés, digamos. Pero claro, acá como que no lo puedes tener tan seguro. Acá no lo sabes. Acá en realidad es verdad. Está perfecto la observación. En realidad lo que sabemos acá seguro es eso, que la velocidad del fluido coincide con la de la placa. En el caso del canal no lo tenemos tan en claro. Lo único que sabemos es que la velocidad, perdón, el corte, la fricción con el aire es despreciable. Lo podés considerar como nulo. Y después, profe, cuando simplificás la ecuación de energía, o sea, esa ecuación solamente te está contemplando la energía interna, por eso solamente te fijas en la temperatura. O sea, todo lo que es cinético y potencial ya está en las otras ecuaciones. Claro, todo lo que es... claro, porque la ecuación de energía tiene en cuenta la transferencia de calor, o los flujos calóricos, trabajo y en la energía interna de entalpía, la energía entálpica. Claro, por eso te depende solo de la temperatura entonces. De temperatura o de la generación de energía o extracción de energía. Si estamos teniendo un cambio de fase a temperatura constante, el cambio de fase implica que hay una extracción de energía o un agregado de energía. O sea,
o estamos metiendo energía o estamos quitando energía. Ahí sí, claro, en ese caso, si el fenómeno es un cambio de fase, sí hay que tener en cuenta la ecuación de la energía. claro, entonces, o sea, claro, está bien, perfecto. O sea, pero en caso como este... Sí, perdón. Sí, no, que con lo que estamos resolviendo, porque yo leía siempre que decía que cuando la temperatura era constante, digamos, cancelaba esa ecuación, pero está bien, ahora el caso este que me planteás recién, digamos, hay que tener cuidado, porque puede tener la temperatura constante y igualmente hay intercambio de energía, pero me lo tiene que aclarar o algo, supongo. Claro, tal cual, sí, de eso lo tenemos que tener en cuenta. Si no, lo podés tener en cuenta la ecuación, pero vas a llegar a la conclusión de que es despreciable el intercambio energético. De hecho, a ver, en un fluido real hay siempre intercambio energético. Eso hay que tenerlo en claro. Si nosotros estamos considerando, no lo quiero decir esto para embarullarlo, sino para que tengan en cuenta el contexto. Si nosotros estamos considerando que hay fricción, y por ende, digamos, hay efectos viscosos, si hay fricción, en definitiva, hay un escape de calor, una transferencia de calor al medio. Y por ende, digamos, si estamos en un régimen permanente, si se pierde calor, si se pierde energía, por otro lado le están metiendo energía. Por ejemplo, le están bombeando con una bomba este fluido. O sea, hay intercambio energético para que existe esto. Si no existe una entrega, una recepción por parte del fluido de energía, quiere decir que este estado que vemos ahora, dentro de un rato, va a ser distinto, se va a ir aplacando, no va a ser estable. Pero ¿qué pasa? Lo que estamos haciendo es analizar una porción de los fenómenos que incluyen. Lo achicamos, digamos, le quitamos efectos energéticos, porque tranquilamente con estas simplificaciones podemos analizar el comportamiento del fluido. Pero si el fluido, como decía, digamos, el análisis está vinculado con un calentamiento, con un cambio de fase, bueno, sí, hay que meter las ecuaciones de energía. Sí. De hecho, las vamos a tener que utilizar cuando veamos flujos compresibles.